previdencia.gov.pa. Ahí usted va a encontrar la lista de los beneficiarios de los auxilios económicos. Algo que ha desatado muchas controversias, pero escuchaba ayer justamente a alguien decir: mi hijo se ganó una beca, mi hija se ganó una beca y ahora parece que fue auxilio. Entonces parece que ahí hubo como un tejemeneje, que no sé si fue que se acabó la partida de las becas y entonces los colocaron como, no sé qué pasó ahí, pero creo que explicaciones habrá que dar, mi estimado señor Abadía, porque esto es un enredo, ¿no? Un enredo que se va formando sobre ese tema. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está contento con la nueva designación? ¿Cómo se siente, señor Abadía? Dino Moon, nombre que ya sonaba, de hecho, desde hace varias semanas. Ayer veía una noticia de donde estaba Felipe Ariel Rodríguez promoviendo la figura del señor Barría. Creo que eso fue antes de ayer, y la vi ayer temprano en la mañana, pero Dino Moon es el nuevo director designado por el presidente de la República. Sinceramente, me siento satisfecho y creo que todo lo que hemos estado desde décadas atrás preocupados por esta institución tan noble, creo que es el perfil que se necesita en este momento. Ahora, creo que lo más importante es de que por primera vez y públicamente el presidente de la República ha expresado la voluntad política de reestructurar todo lo de la Caja de Seguro Social, no solo financiera, sino la misma ley integral, que necesita hacerse ajustes importantes en este sentido. Entonces, porque por más que un director de la Caja tenga las ganas de hacer las cosas de ese tipo y no tiene el apoyo presidencial, no puede ir adelante. Entonces yo creo que la mayor satisfacción que tenemos los que hemos estado siempre en este tema ha sido desde que el primer día que el presidente Mulino ha estado planteando esto abiertamente. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y sabe cosas en positivo que hemos visto. Ganó el 5 de mayo e inmediatamente empezó a trabajar. Ha ido a un ritmo rápido la selección de su equipo de trabajo, las figuras que fue escogiendo. Como diría el panameño, le ha callado la boca más de 4 con los pasos que ha estado dando. Tema de la Caja de Seguro Social, mire cuándo se conoce el nombre para que se dé el tiempo suficiente para esa transición, para esa ratificación en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Usted es un hombre de numeritos, de estadísticas. Yo no estudié contabilidad, yo estudié ciencias y letras, pero me encantan los números. Creo que todo hay que medirlo, hay que ver la eficiencia, suma, resta, ahorro, hay que contener aquí y demás. Y la Caja de Seguro Social necesita justamente de que la pasión sea numérica y no tanto emocional, ¿no? Dino Moon, actuario de la Caja de Seguro Social, esto le da a él ventajas para entender el problema. Escuchaba parte de la entrevista que dio en Telemetro Reporta, ¿no? Y decía, es que la Caja no está así por la corrupción, porque le hemos echado la culpa a la corrupción. Sí, sin lugar a duda la corrupción afecta muchas cosas y pueda que haya tocado en algún momento la institución, pero es que el modelo que tiene la Caja de Seguro Social es lo que no ha estado funcionando. Entonces, ciertas cosas llaman poderosamente la atención. Su opinión matemática, aritmética en cuanto a lo que ha dicho hasta ahora el señor Moon. Mira, es exactamente lo que se necesita en esto. Pero esto nos pone, termina de quitar una máscara que mucha gente no ha querido ver, y yo he estado con este tema y otros también, de que no puede continuar una institución administrando dos temas tan complejos como es pensiones y salud, y tan disímiles a la vez. Entonces, esto nos debe repensar nosotros sobre este, y yo soy de opinión de que debemos tener una caja de seguro social autónoma,
para el tema de pensiones con su junta directiva y otra para salud, por los dos temas. Indudablemente que Dino Mon se va a estar armando de un grupo y un equipo para la parte de salud que tenemos, que es el problema del día a día del asegurado y el pensionado. Entonces, pero que lo que hace esa complejidad de esa administración. ¿Entiendes? Entonces, yo sí creo, Dino Mon ha estado desde hace años en este tema, ha hecho todas las corridas, la ha interpretado, los ajustes que hay que hacer en esto. Entonces, yo creo que es la persona exacta de un problema financiero de la caja, que no es un problema de la caja, es un problema del país. Totalmente. Entendamos eso. Y aquí no podemos ir a esa discusión que va a ser corta, creo que no más de un mes, porque no necesita, todos sabemos ya cuál es el problema. El diagnóstico está hecho y los diferentes medicamentos están hechos. ¿Qué pasa? Explicarle, creo que hay que explicarle a la población para que entienda el porqué del problema y que si no nos tomamos este medicamento va a suceder esto. ¿Cuáles serían esos primeros pasos de Dino Mon como director de la Caja del Seguro Social una vez se cumpla con todo ese proceso de ratificación, entendiendo que justamente días antes de su designación se cae el sistema de la JJ Vallarino, pero me informan que fue en otras policlínicas también? Hemos invertido millones y millones de dólares, señora Badía. Usted fue viceministro de Salud, usted estuvo como presidente de la Junta Directiva en su momento de la Caja de Seguro Social y conoce de lo que le menciono. Millones y millones en el CIPE, en el otro, no funciona. Vamos a hacerlo por un call center, llamada, no termina de funcionar. Los problemas en materia de servicio continúan, largas filas. ¿Quiénes van al seguro? Jubilados y pensionados, esos son los que usted ve en las filas. Gente que trabajó toda su vida por estar ahí en una fila. Temas de atención, muchas veces, para no generalizar, algunos, pero muchos, ofrecen un maltrato al paciente, desde la enfermera, desde el médico, desde el que está dando la cita. Entonces, va luego a la farmacia, no hay medicamento, tiene que hacerse una cirugía, entra en lista de espera, no hay insumo, no hay esto, no hay lo otro. Y por otro lado, tiene el tema financiero de la Caja de Seguro Social. La tiene complicada el señor Mon, pero dice que de los grandes retos vienen las grandes oportunidades. ¿Cuáles deben ser esos pasos a su juicio, separando ambos temas? Bueno, creo que lo más importante, y creo que se va en ese camino, la actualización o la modernización de la ley orgánica, que no puede ser solamente financiera. Tiene, para que funcione correctamente, tiene que haber responsabilidad, sea civil, judicial, legal, de los jefes de departamento, del director general de la Junta Directiva, de sus posiciones o de sus omisiones. Y voy a dar un ejemplo. Creo que es inadmisible de empresas que se dice que se tienen deuda de 250, 300 millones de dólares, pero la pregunta que me hago, ¿dónde estaba ese departamento para que cuando la empresa X tuvo 30 días de morosidad, haberle llegado de una vez? Y son empresas que tienen muchos años, pero ¿sabe qué? Pero hay otras que no existen. O sea, ojo, en esa ineficiencia de ese departamento, ¿qué sucede, Susan? Muchas personas cierran su empresa y no informan a la Caja del Seguro Social. Y como no hay un control estricto, siguen generando esa planilla que ya no existe. Entonces de pronto se le presenta a la empresa X que cerró y no dio la información que debe tantos miles de dólares. Mira, yo no sé si tú recuerdas, hace 4 o 5 semanas se publicó la lista de morosos del Seguro Social. Eran 43,000 y pico.
Santo Padre. No, pero lo peor esa era al 30 de diciembre del 2023. Pero del primero de julio del 2023 al 30 de diciembre habían entrado 1.400 más. O sea, ¿dónde está ese departamento? Cualquiera de nosotros que nos adresemos en el banco, en la cooperativa, el día siguiente nos están llamando. No, nada más no del banco de la cooperativa. Cualquiera de nosotros en pandemia, los que nos atrasamos Sí. con las cuotas, con montos paupérrimos, menos de $3,000. Usted no sabe todo lo que ocurre. Y cuando sí. tú ves los montos multimillonarios, me he encontrado otros casos, porque también ocurre colaboradores que te dicen, pagué 20 años, pero ahora cerró esa empresa, la vendieron y ahora la tienen whatever. Entonces, al final eso es viveza, mi estimado Bueno, señor Abadía. Pero ¿por no qué hay sistema que lo identifique. Pero porque la ley no responsabiliza a esa. Uno como director general de la Junta Directiva, los primeros 5 días del mes siguiente, oiga, tráigame la lista de los morosos aquí. ¿Por qué este moroso tiene 2 meses? ¿Por qué tiene 3 meses? ¿Por qué tiene 1 año? Vayan de una vez. O sea, esto hay que reformar esto. Hay que darle. ¿Esa sería la ley orgánica de la Caja del Seguro Social? Sí. Hay que reestructurar todo. ¿Esa sería una de las tareas urgentes del señor Gino Moon? Sí. Tengo entendido que, como el presidente ayer le planteó a los presidentes de partido, le va a entregar el borrador y es integral ese aporte en ese sentido. Si no modernizamos esto, nosotros, el próximo director, lo que haga va a ser por poco tiempo sus resultados. Entonces, esto es lo primero. 2, hay que ver en la parte de salud, que claro, hay cosas que no la va a poder resolver una vez, pero hay situaciones que tenemos que buscar una solución parcial, por lo menos. Las moras quirúrgicas, ver cómo disminuimos esto. Yo tengo entendido que la mayoría de la mora quirúrgica, no, es un porcentaje alto, son de cataratas y otras operaciones. Ver cómo resolvemos esto para disminuir, para que el asegurado vea que está teniendo. Hay otras cosas que vamos a tener que nos demora, pero tenemos existen estrategias para esto. Vamos a suponer, muchos de los problemas de las citas de los especialistas, una causa es la falta de especialistas que tenemos. Y esto es a nivel nacional, no del Seguro Social. Una persona que trabaja para una hija mía fue para una cita en el Santo Tomás para nefrólogo y se la dieron para dentro de 1 año. O sea, no es culpa de los Santo Tomás. Estuve informando y la cantidad de nefrólogos son pocos, pero aquí es por eso que hay que desarrollar, que hemos estado también, la atención primaria, porque hay muchas cosas que un médico de cabecera te puede ir diagnosticando, sacándole ese espacio al médico especialista. O sea, pero esto, claro, no lo vamos a resolver el día siguiente, pero tenemos que ir viendo esto y explicándoselo a la población. Creo que con la estrategia que ha hecho el presidente Molino de comunicación sincera y bastante informal en esto, sin entrar en el chabacanería, pero estas presentaciones los días jueves, parece, o sea, eso quiere decir que hay una idea de comunicación en este sentido. Hay un enfoque y que es justo y necesario. Ahora, dentro de algunas de las cosas que se ha escuchado del señor Moon es cambiar el sistema. Un sistema, alguien decía, sí, yo aporto $1, pero yo valgo 3, por decirle algo, sí, ¿no? Sí. El tiempo de vida, cada día nos cuidamos más, señor Moon. Hoy en día a los que tenemos 48 como yo, nos dicen que somos las nuevas de 30, ¿no? Porque todo cambió y así sucesivamente. Usted ve una mujer de 50 que parece de 40, una de 60, y la mujer envejece menos y llega y dura más. Entonces,
viendo la realidad del mundo y viendo lo que ocurre también en otros países, en latitudes donde la edad de jubilación ha aumentado, ese sistema, ese modelo debe cambiar, la edad de jubilación debe ajustarse. Son decisiones difíciles a las que se va a enfrentar esta administración. Difíciles y complejas por la irresponsabilidad de no haber tomado las medidas. Si se hubieran tomado las medidas desde el 2006 en adelante, después de la reforma, los siguientes gobiernos, hubiéramos todo estos ajustes que hay que hacer, se hubieran hecho poco a poco, por año. En ese sentido, los países europeos lo hicieron así. Si no me equivoco, en España ellos comenzaron a aumentar 6 meses la edad cada 2 años, y así el ajuste, entonces tú no sentías No fue de un solo golpe. ¿Entiendes? Pero ahora no tenemos ese espacio. Indudablemente que no vas a poder hacer un ajuste de esto para los que le falten 1 o 2 años, porque ya la persona está preparada mentalmente en esto. Pero, y vamos a tener que ser escalonados probablemente, y esto se me ocurre a lo que le falten 2 años no pasa nada, lo que pasa de 2 años a 6 años tanto, de 6 años a 10 años tanto, de 10 años tanto, pero eso tiene un costo de financiamiento, esa transición. Entonces, y la situación financiera que ha encontrado el gobierno ha sido desastrosa, y estamos una bomba de tiempo en esa situación financiera y una situación social también que hay que trabajar en ese sentido. Pero tenemos que enfrentar la situación. Tú acabas de decirlo claramente. Cuando se creó el seguro en el año 41, la década del 40, 50, 60, que se aportaba por 20 años, ese aporte te acumulaba una reserva de 9, 10 años. Y la vida del jubilado, después de jubilar, era de 8 a 10, 11 años. O sea, estaba cubierto. Hoy no. Hoy los hombres vivimos 22 años más y las mujeres 26 años más después de jubilados. ¿Entiendes? Entonces, eso que aportamos no nos cubre todo ese tiempo. Entonces, esa es la realidad del hueco. Y ahí hay que aclarar algo, porque escuché a un aspirante diciéndonos que había que ser, bueno, que los ingresos tenían que ser más que los egresos. No, esto no es un asunto de flujo de caja, este es de reserva para mañana. ¿Entiendes? O sea, no es que este año sacamos 100 millones más. No, tiene la reserva que tiene que ir haciendo en ese sentido. Entonces, eso no es un flujo de caja anual de cualquier empresa en ese sentido, y por eso están los estudios actuariales, que eso es los cálculos para llevarlo a 10, 15, 20 años, como cuando la persona llega a jubilarse. Ahora, dentro de estas opciones que usted menciona, uno de los candidatos aquí hablaba acerca de la posibilidad de hacer lo que están haciendo países como México, de tratar de que la persona se pueda jubilar con la mayoría de su salario, de sus ingresos. Algo que suena como cajita de música, pero uno dice, eso será realidad, porque usted puede ganar hoy $5,000, pero usted no se va a jubilar con $5,000, ¿no? Si no estoy, creo que fue el señor Villalaz el que habló de esa opción que pudiera revisarse. ¿Eso es real o es irreal hablar de lo mismo? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Me pregunto, ¿dónde el financiamiento de esto? Te doy un ejemplo. Eso sucedía y tuvieron en Brasil, te jubilaba el sector público, no el privado tenía otro sector público, se jubilaba con el último salario, y en el ajuste que daban de los salarios lo iban ajustando. Hasta llegó un hueco de que
el 50% del presupuesto nacional de Brasil era para pagar pensiones. Entonces, trajo toda una situación y tuvieron que cambiar ese sistema. O sea, esto sí, tú tienes el financiamiento. ¿Dónde va a tener financiamiento? Y yo creo que es un medicamento que nos va a causar malestar, pero hago el ejemplo cuando una persona le dicen que tiene que hacerse tratamiento de quimioterapia, le molesta, tiene consecuencias, tiene secuelas esa quimioterapia, pero lo necesita para seguir viviendo. Es lo mismo. Entonces, entendamos, yo sí creo que hay una tarea que el gobierno debe hacer, una divulgación del porqué del problema, las soluciones y qué sucede si no tenemos esas soluciones. Pero tenemos que hacer esa, y usando la frase que han tomado el licenciado Miguel Antonio Bernal y el presidente, de la alfabetización de la Constitución, de la constituyente, aquí es la alfabetización de la seguridad social. Tenemos que explicarle a las personas que entiendan esta situación. O sea, hay un reto grande, porque como te dije hace un momento, no es solo el problema financiero, sino de la ineficiencia de la ley, sino un reto de la situación de la atención de salud. ¿Cuánto tiempo hay que darle de luna de miel al señor Moon? Mira, yo no diría que hay que darle un tiempo, porque las soluciones no las va a conseguir el día siguiente. Tiene que tomarse algunas medidas para que se vea que va por el camino correcto, pero tenemos que ser pacientes que vamos para ir resolviendo esto. Entendamos algo. En todas las reformas, que hay que hacer y los aportes de los posibles aumentos de las paramétricas, el Estado va a tener que aportar más dinero. Y el Estado somos los 4,5 millones de panameños. No es el gobierno que le llega ese dinero de maná. Eso es, o sea, y los ajustes... Cuando dice todos, ahí entra el asegurado, ahí entra el patrón. Los 4,5 millones de panameños. ¿Puede aumentarse la cuota? A su juicio, esa es una de las soluciones. Eso va a tener que hacerse. Mira, para salvar la caja del Seguro Social, esa es una opción que no se puede descartar. Ahora, yo no quiero que aumente. Bueno, entonces esto va a provocar este hueco. Entonces, ¿cómo lo financiamos por el Estado? O tomar las fórmulas que han hecho otros países, que entonces el que ellos llaman el IVA, el ITBMS nuestro, que es un ITBMS que estamos muy contentos todos, a pasar de 7% a 15% o a 20%, como está en otros países. Probablemente México tomó esa medida porque te aumentaron el IVA en ese sentido y parte de esto. En Uruguay se hizo un aumento del IVA, que es el ITBMS, y parte de ese aumento era para pensiones. Entonces, indudablemente que hay que financiarlo. Y hay que buscar la fórmula. Entonces, no nos podemos poner en la situación, yo me opongo a esto y vean qué hacen ustedes. Porque muchos de los que están diciendo eso tuvieron la oportunidad, y no lo hicieron, miembros de la Junta Directiva de la Caja, de mirar para otro lado y violar la ley que los obligaba a ver ese asunto. Va a entrar un momento importante de educación al país. Entender este tema, que es muy complicado manejarlo de una manera sencilla, y quizás con este método y estrategia de comunicación que hay del Estado lo logremos hacer, que el panameño entienda por qué vamos a tener que llegar en un momento a aumentar la cuota, por qué la edad también va a tener que aumentar, qué es lo que ha faltado en muchos casos, señora Abadía, y que enciende luego al país, y los malos políticos mediáticamente le sacan provecho a esto, ¿no? Así que esto va a ser clave. Es clave para explicarle el porqué del problema, cuáles son todas las alternativas que hay que hacer, y
si no tomamos tales alternativas, ¿qué va a pasar y qué va a tener que tomarse de alternativas probablemente más dolorosas en ese aspecto? Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud, expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Usted es ingeniero, licenciado. No, doctor. Doctor. Bueno. Odontólogo, periodoncista. Ya la vida. Oh, eso suena como que duele. 8:36 minutos de la mañana. Que tenga buen fin de semana. Mi queridísimo señor Abadía, al regresar de la pausa vamos a leer las respuestas a las preguntas que tenemos en redes sociales hablando de los auxilios económicos. Y estará el que ya casi se ha convertido en un abogado, el señor Félix Antonio Chávez, hoy en el Día del Abogado, aquí en Radiografía. Usted no se vaya.